Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Nuevamente agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de su santa palabra para que podamos en esta tarde-noche continuar con un megatema que hemos venido ya analizando desde hace varias semanas, los martes y los jueves, y que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Hemos venido haciendo un abordaje total, reflexivo, muy detallado de aquellas señales que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a lo que va a ocurrir conforme se acerque su segunda venida. Y el tema de esta tarde-noche lo hemos titulado La muerte, un visitante inesperado. Definitivamente la muerte no avisa. Vamos entonces a hablar a la luz de la palabra. ¿Qué es la muerte? Una cosa es como el mundo allá afuera la dibuje, una cosa es como el mundo allá afuera la defina, y otra muy diferente, lo que a mí me dice la palabra del Señor. Así es que es muy importante que usted en esta tarde-noche tenga su Biblia en mano y esté revisando los textos que vamos a estar analizando a continuación. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de su plataforma de Facebook Live y también de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Dentro de poco más de una hora usted podrá volver a consultar ese mensaje audiovisual en nuestra plataforma de Facebook Live, de YouTube y también de MP Radio a través de nuestro podcast. Usted ingresa a ministrosdelapalabra.org y aquí encuentra toda esa gama de recursos que están disponibles totalmente gratuitos para su bendición. Pero también usted podrá encontrar el bosquejo de este mensaje en formato de texto. Usted podrá entonces encontrar todos los comentarios y los textos que el expositor hace uso para el desarrollo de la sesión. Usted entra al blog Ministro de la Palabra y ahí encuentra el tema de esta noche, al igual que más de 800 temas que le ofrecemos a usted en nuestras diferentes plataformas. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de boda, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. En esta tarde-noche vamos a hablar acerca de la muerte. Y la muerte sorprende a propios extraños, así como la segunda venida va a sorprender a propios y a extraños. Las personas en este momento están allá afuera viviendo su vida, dándole todo el espacio a sus placeres, a sus anhelos, a sus deseos. No están preocupados absolutamente en nada que no sea divertirse, que no sea pasarla bien, que no sea tener un buen momento. Es lo único que les interesa, pero olvidan, no toman en cuenta o pasan por alto que la muerte en cualquier momento puede llegarles. La muerte no avisa, la muerte no distingue género, no distingue edad, no distingue clase social, no distingue cultura. La muerte va a llegar cuando así el Eterno haya determinado que esa vida tiene que ser cegada en el momento en que así Dios lo exprese. Pero ya vamos a hablar acerca de varios conceptos muy importantes que usted necesita conocer a la luz de la palabra acerca de lo que es la muerte. Hemos venido analizando, el martes anterior estuvimos analizando 4 señales de las 10 señales que aparecen en Mateo capítulo 24. Hablamos de los terremotos, hablamos de la persecución, hablamos de la traición y también hablamos acerca del enfriamiento del amor.
entonces entramos en ese momento a hacer un abordaje de la señal número, bueno, lo que vamos a analizar, todavía la señal 9, vamos a sostenerla un poquito, porque recordemos que la muerte, como está en esa infografía, recordemos que la muerte, hermano y hermana, es uno de los 4 jinetes que aparece en el libro de Apocalipsis. También ya hemos analizado 3 jinetes que tienen su correspondencia en Mateo 24. Este evangelio, el capítulo 24 del evangelio de Mateo, va en sintonía o en concordancia con Apocalipsis capítulo 6. Ya analizamos el primer jinete, que es la apostasía, y la primera señal que Jesús da de las 10 grandes señales de Mateo 24. Luego analizamos las guerras, que es también el segundo jinete del Apocalipsis. Jesús nos hablaba del hambre y de las pestes, y lo encontramos en el tercer jinete, en el capítulo 6. Y ahora vamos a concentrarnos entonces en la muerte. Interesantemente, la muerte, vamos a tener que abrir un apartado por varias sesiones, porque la muerte es el subproducto de todas las señales anteriores. Cuando hablamos de la muerte, hablamos de las guerras, hablamos de las pestes, hablamos del hambre, hablamos también de los terremotos, hablamos de las persecuciones, cuando hablamos también de las traiciones, del enfriamiento del amor. Todo esto precisamente llega a un punto culminante, y es precisamente la muerte. Y para poder profundizar más acerca de este concepto, tenemos que ir entonces a Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, cuando la palabra del Señor nos dice: cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que decía el cuarto de los seres vivientes: acércate. Le está hablando a Juan. Después vi un caballo pálido y amarillento, y el que lo montaba, que es el jinete número 4, se llamaba Muerte. Y lo seguía otro jinete, o sea, el número 5. Por eso yo sostengo que son 5 jinetes y no 4, como siempre se ha considerado. Ese quinto jinete se llama Infierno y es el representante del reino de la muerte. Dicho de otro modo, lo que es muerte e infierno aparecieron por primera vez juntos, han venido trabajando durante toda la historia humana juntos, y se van a ir al castigo eterno también juntos. Y continúa diciendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, y los dos, la muerte e infierno, recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo, con, número 1, guerras, número 2, hambres, número 3, enfermedades, número 4, ataques de animales salvajes. Eso que nos está diciendo Apocalipsis es lo que ya hemos analizado en las 8 señales anteriores. Por eso es que es importante entonces que abramos un apartado específico antes de entrar a la señal número 9, que abordemos el tema de la muerte y del infierno. Ellos aparecieron el mismo día cuando el hombre peca en el huerto del Edén, han venido trabajando juntos, tienen características muy importantes. Recordemos que son seres espirituales y que ellos están trabajando precisamente juntos, y que también juntos se van a ir al lago de fuego cuando ellos ya sean castigados para toda la eternidad. Vamos entonces en este momento a hacer un análisis acerca del jinete número 4, y vamos entonces a iniciar con la muerte. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de la muerte? Tenemos que ir entonces a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, para hablar del origen de las cosas, dónde empezaron las cosas. Humanamente hablando, las cosas empezaron en el huerto de el Edén. Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y a la vez le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol morirás. Este fue el primer mandamiento que Dios trae al ser humano. Si el hombre hubiese cumplido ese primer mandamiento, creo que no hubiese habido necesidad de más mandamientos como usted y yo los conocemos hoy en día. Pero a partir de la caída del ser humano en el huerto del Edén, ha necesitado recibir instrucciones de parte de Dios, ha necesitado recibir advertencias, ha necesitado recibir lineamientos de cómo conducirse mientras su estancia aquí en la tierra. El primer mandamiento que Dios le da al ser humano fue: puedes comer, dice, de todos los árboles que hay en el jardín, pero hay un solo árbol del cual no puedes comer, y es el árbol de el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y si lo comes el día que decidas comerlo, ese día te aseguro que vas a morir. Era muy claro. El mandamiento es totalmente diáfano, no hay donde perderse. Algunos se han preguntado si Dios no quería que el hombre comiera de ese árbol, ¿para qué se lo pone ahí? Amado hermano y hermana, Dios no creó televisores a los cuales usted con un control remoto lo enciende, lo apaga, cambia de canal, le sube el volumen, le baja el volumen, le da más brillo, le quita brillo. El ser humano no fue creado de esa manera. El ser humano fue creado con libre albedrío para que decida si desea obedecer o no obedecer a Dios, sabiendo de antemano que si hay obediencia vendrá bendición, pero que si desobedece vendrá maldición. Dios quería que el hombre decidiera por sí mismo serle leal, serle obediente, y hoy en día no ha cambiado nada absolutamente a aquel primer mandato. Dios quiere que usted le obedezca libremente, voluntariamente, en agradecimiento por lo que Él ha hecho por usted. Dios no va a obligar a nadie a nada. Dios no va a meter a la fuerza a nadie a la eternidad, como tampoco va a meter a la fuerza a nadie al lago de fuego. Es una decisión voluntaria. Dios le dijo al hombre: si usted come del fruto de ese árbol, de una vez le anticipo que usted va a morir. Tomando como base Génesis capítulo 2, versículo 17 y 15 al 17, entonces lo que vamos a proceder es a definir la muerte. Una cosa es la definición del mundo allá afuera, como la dibuje, como la presente, que en algunos casos es una calavera, lo ponen con una guadaña en la mano, ponen a un ser todo tenebroso. Esas son conjeturas del ser humano, porque nadie conoce a la muerte en persona, porque es un ser invisible. Y el que se murió, se murió. Ese cuento de que la persona se murió y anduvo por el limbo, que fue al cielo, fue al infierno y luego vino y nos contó, esa es una mentira diabólica. Y me preocupa que en muchas iglesias hemos caído en estos ardides, en esas artimañas de Satanás. Creemos en testimonios de personas que dicen que murieron y que volvieron para contarnos cómo es el asunto allá en el otro lado. Eso es una falacia. Eso es una mentira. Y si en nuestras iglesias estamos creyendo este tipo de conjeturas, hermano y hermana, me preocupa muchísimo, porque el que se va no va a regresar. No tenemos claro en nuestros 5 sentidos qué es lo que hay del otro lado. No hemos ido a verlo. Sabemos y tenemos referencias a la luz de la palabra del Señor, pero que alguien vaya y venga y nos cuente la historia, eso no se lo cree absolutamente ni el mismo Satanás, que es bueno para inventar ese tipo de mentiras. La muerte, que es el jinete 4, y según la Biblia, a mí me dice, la muerte es el salario que el hombre recibe por su maldad. Vea qué definición más interesante. La muerte es el salario que el ser humano va a recibir
por toda la maldad que haya realizado aquí en la tierra. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: el salario del pecado, ¿cuál es? La muerte. Yo no lo estoy inventando, no es mi definición. Es el apóstol Pablo el que lo está diciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. El salario es el pecado, el salario del pecado, perdón, es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Vean qué diferencia tan abismal hay entre lo que es un salario y un regalo. A usted, cuando le llega su salario, el salario, su jefe, la empresa, no se lo está regalando. El salario es lo que usted recibe por una labor o una acción ejecutada en beneficio de su patrono. El salario no es un regalo. Pero la salvación, la vida eterna que Dios nos da, no es un salario tampoco, porque yo no tengo que ejecutar una acción que me haga merecedor de la vida eterna, porque ningún ser humano merece la vida eterna. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos capítulo 3, versículo 23. Por eso es que la salvación es un regalo. Dios no hace un trueque conmigo para que yo sea salvo. Yo recibo la salvación por gracia, un favor inmerecido de Dios, un regalo, algo que le nació al Eterno, darle a usted y a mí ante nuestra imposibilidad de poder reconciliarnos con Él y accesar al cielo. Si Dios no toma la iniciativa, yo no puedo hacer nada. Entonces Dios me regala la salvación. Pero la muerte no es un regalo. La muerte es un salario. Le vamos a pagar al pecador, dice Dios, con la muerte. Eso fue lo que le dijo a Adán. Adán, si usted desobedece, usted se muere. Usted va a recibir una retribución por la acción. Entonces, pecas, desobedeces y por consiguiente vas a morir. Así de simple y de llano me dice la Biblia cuál es el concepto de la muerte. Ahora, algo muy importante, un segundo aspecto que quiero conversar con usted, y le reitero que nos va a llevar varias sesiones hablando acerca de este tema, porque el abordaje a la luz de la Biblia es muy amplio. Hay consideraciones que tienen que quedarnos muy claras y por eso es que vamos a ir despacio. Si usted tiene una consulta, si hay algo que no le ha quedado claro y usted quisiera que seamos más diáfanos en la explicación del concepto, si usted quisiera compartir algún comentario respecto a lo que estamos desarrollando, pues nuestras plataformas siempre están totalmente abiertas al público para que usted haga sus observaciones. Las puede hacer en vivo en este momento a través de nuestro chat de WhatsApp o al chat de Facebook Live, que en este momento están abiertos. Yo veo ahí algunos hermanos que están conectados recibiendo la transmisión. Si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, hágala. Con muchísimo gusto procederemos a darle la respuesta a la luz de la palabra. A mí la Biblia, como segundo aspecto, me dice que la muerte es una separación. La muerte separa algo. Eso es lo que la muerte hace con el ser humano y lo ha venido haciendo desde el primer muerto que aparece en la historia humana. Por lo menos en nuestros registros del canon bíblico, el primer muerto es Abel. Según el registro, no sabemos, desconocemos si antes de Abel haya muerto otra persona. La Biblia no me lo dice, no es importante tampoco saberlo o no saberlo. Lo importante es que la muerte lo que hace es que separa. Ahora, recuerde usted que nosotros somos seres físicos y a la misma vez seres espirituales. Y lo que la muerte hace físicamente hablando es que en el momento en que la persona fallece, lo que hace es que separa el alma del cuerpo. Instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, la persona muere y el alma es totalmente separada momentáneamente del cuerpo humano. Pero cuando hablamos espiritualmente, también existe la muerte espiritual.
y la muerte espiritual es aquella que nos separa de Dios. ¿Qué produce la separación del hombre y Dios? Pues precisamente el pecado. En el huerto del Edén, antes de que el hombre pecara, el hombre tenía una íntima relación con Dios. El Señor se paseaba por el huerto, el hombre conversaba con Dios, Dios le daba instrucciones acerca de la creación y era un tú a tú, como dicen los gringos, un face to face. Pero en el momento en que entra el pecado, y por definición el pecado es una rebelión contra Dios, inmediatamente Dios, que es santo y que no puede aceptar corrupción, inmediatamente se produce una barrera entre el hombre y entre Dios. Separa a la criatura del Creador. La muerte espiritual, eso es lo que hace. Por eso, en ese momento, amado hermano y hermana, el mundo está separado de Dios. Espiritualmente hablando, el mundo en este momento se encuentra separado de Dios a través de una gran barrera que es el pecado. El hombre no puede accesar a Dios, no lo puede hacer por sus medios, no lo puede hacer a través de una religión. Hay muchas mentiras que el mundo nos lanza todos los días a través de sectas, a través de líderes religiosos, que podemos llegar a Dios a través de un hombre, que podemos llegar a Dios a través de X religión, que podemos llegar a Dios a través de cierta liturgia. Eso es una mentira, una falacia que no tiene sustento ni fundamento bíblico. El único acceso a Dios es a través del sumo pontífice y ese se llama Jesús. Él decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y hasta tanto el hombre no atraviese ese camino único, aceptado por Dios para llegar al cielo, el hombre seguirá separado de Dios y por tanto seguirá en condenación. Vino al mundo en condenación y se irá de este mundo en condenación. Su estatus no ha cambiado. No cambia absolutamente nada para el hombre y la mujer allá afuera que persisten en rechazar a Dios. El cambio sucede en aquel hombre que nace de nuevo cuando acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Eso era lo que Jesús le decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que morir al viejo hombre, a lo que eras antes, y ser una nueva criatura. A mí la Biblia me hace un abordaje amplio de todos estos conceptos. Cuando Adán desobedece el mandato de Génesis capítulo 2, versículo 17, inmediatamente, en ese preciso momento en que le da el mordisco al fruto prohibido, Adán provoca esa separación entre Dios y él. ¿Y cómo nos damos cuenta? Recuerden que una vez que el hombre peca, Dios va en busca de él y el hombre lo que termina haciendo es escondiéndose. El hombre se esconde de la presencia de Dios y se mete entre los árboles del huerto porque está muy avergonzado, está muy apenado porque falló aquel mandamiento que Dios había establecido. El hombre y la mujer allá afuera, aunque usted no lo crea y aunque ellos lo quieran negar ante terceros, el hombre allá afuera sabe que está mal con Dios, sabe que está alejado de la presencia de Dios, sabe que su vida no va para ningún lado mientras persista en esa actitud pecaminosa en la que vive. Exactamente esa misma vergüenza que sintió Adán la está sintiendo el hombre y la mujer hoy en día, aunque ellos quieran negarlo. No hay nada por sí mismo que puedan hacer para romper esa barrera. Así como Adán murió espiritualmente, todos los seres humanos también, después de que vinimos a este mundo, hemos venido muertos espiritualmente. Pero también Adán, en un momento dado, llegó a experimentar la muerte física. Cuando nos vamos más adelante a Génesis capítulo 5, versículo 5, es donde encontramos que no solamente era una muerte espiritual la paga o el salario de aquel pecado que se cometió, también iba a experimentar una muerte física, una separación entre el alma y el cuerpo que todavía hasta el día de hoy el hombre la sigue padeciendo. Por eso es muy interesante espiritualmente hablando, porque este tipo de conceptos
solo se pueden discernir espiritualmente. El apóstol Pablo decía, el hombre que es carnal no puede discernir lo que es espiritual. Le es imposible entenderlo. Pero usted que es espiritual, usted sabe que las personas que andan allá afuera aparentan que tienen una vida física. Usted los ve comiendo, usted los ve corriendo, usted los ve hablando, usted los ve movilizándose. Pero espiritualmente esas personas muy probablemente están muertas. El hecho que yo esté vivo físicamente no es ninguna garantía que espiritualmente también yo esté vivo. Para estar vivo espiritualmente, la única manera es nacer de nuevo. Es cuando Jesús le dice a Nicodemo, definitivamente te ofrezco la vida eterna, pero tienes que cambiar radicalmente como venías viviendo anteriormente, porque esa vida está totalmente condenada a la perdición. Y es ahí cuando se cumple Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El mundo seguirá muerto espiritualmente hasta que no decida voluntariamente creer en el único que puede darle esa vida eterna tan anhelada, y que es el Señor Jesús, el único que puede hacer posible esta situación, porque Dios así lo determinó. Dios amó tanto al mundo, decidió darle una oportunidad, y es a través de su Hijo, el único sacrificio, lo dice el libro de los Hebreos, que Dios acepta la sangre de lo que Él más amaba, derramada en la cruz para remisión de los pecados de la humanidad. Si el hombre allá afuera no sigue esta ruta y este camino, no habrá nada en este mundo, ni las oraciones de la mamá, ni las mejores intenciones de los pastores, ni todo aquello que podamos hacer para ayudarle. Si la persona no decide voluntariamente hacer lo que tiene que hacer, vino en condenación y se irá en condenación. Vino muerto espiritualmente, y espiritualmente muerto tendrá que irse al lago de fuego. Por eso, otro concepto muy importante acerca de la muerte es que la muerte no es una extinción de la vida. El próximo martes vamos a profundizar un poco más acerca de ese concepto de la extinción, porque una de las mentiras más burdas que Satanás ha inventado y que tiene enceguecido a millones de personas es que llegando la muerte todo se termina. La única vida que un ser humano experimenta, según esas filosofías de sectas, y que todo eso viene de las tinieblas, la única vida que nosotros tenemos es la terrenal. La persona muere, lo enterramos y se acabó. Vamos a demostrar a la luz de la palabra que no hay nada más alejado de la realidad. La muerte no es una extinción. Usted es un ser inmortal. Terrenalmente hablando no lo es, pero usted es un ser creado, inmortal, porque la muerte lo único que hace es hacer un corte, es separar la vida terrenal de la vida eterna. Eso es lo que la muerte hace. Por eso, desde el momento en que la persona nace, su vida nunca se va a extinguir espiritualmente hablando. Y por eso es tan importante traer abajo esa mentira de que usted puede hacer lo que le dé la gana en esta vida, que una vez que se muere, el asunto queda ya en nada, todo queda tablas, a Dios se le olvida que usted existió y simplemente usted hizo en vida lo que quiso, y luego se va como si nada hubiera pasado. Hermano y hermana, eso definitivamente es la peor mentira que yo he escuchado en esta vida, y que no tiene sustento bíblico, y que lo vamos a demostrar en estas sesiones. La muerte lo que hace con la persona es hacer un corte. La muerte lo que hace es que corta, y entonces se hace un balance de sus años de vida, y es ahí en ese momento, en ese corte,
dependiendo de tus palabras, dependiendo de tus pensamientos, dependiendo de tus acciones en vida, que entonces se hace un corte y se determina cuál es el destino eterno. Así de simple. Si yo quiero recibir la salvación, como lo vamos a concluir más adelante, es en vida. Después de la muerte no hay nada que hacer. Olvídese. Ese cuento de que la persona que muere va a una zona gris donde los vivos hacemos porras y pagamos liturgias y vemos cómo hacemos para sacarlo de ahí y llevarlo al cielo. Eso es una mentira. Yo no puedo hacer nada por usted. Usted no puede hacer nada por mí. Yo puedo orar por usted. Yo puedo predicarle. Yo puedo darle un buen consejo a la luz de la palabra, pero no puedo hacer más. Usted tiene que decidir qué hacer con su eternidad, como yo tengo que decidir qué hacer con mi eternidad. Al cielo no van a ir padrinos. Yo no voy a llevar a mis hijos al cielo porque yo soy salvo. Cada uno de ellos tienen que hacer su propia profesión de fe. Cada uno tiene que reconocer su condición y recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor. Lo que yo haya hecho en vida, en el momento de llegar a la muerte, amado hermano y hermana, lo que yo hice se vuelve imborrable. Haya sido bueno o haya sido malo. Haya recibido al Señor o no lo haya recibido. En el momento de la muerte se hace un corte y todo lo que sucedió en vida está debidamente anotado, es indeleble, no se puede modificar, no se puede alterar, y en base a eso es la recompensa o la retribución que usted y yo vamos a recibir. Eso es lo que va a determinar los únicos dos lugares a los cuales el hombre puede accesar. O irá al cielo, a la vida eterna, o irá al lago de fuego, a la perdición eterna. No hay terceros lugares, no hay tampoco extinción y desintegración, donde la persona entonces se desintegra como el polvo y no queda absolutamente nada. Olvídese de eso. Cielo o infierno, a uno de esos dos lugares vamos a ir a dar. Y yo no puedo hacer nada por usted para que usted vaya al cielo, como tampoco puedo hacer nada para que usted vaya al infierno. Usted decide por usted, yo decido por mí. Ahora, en el tema de qué sucede con el cuerpo humano en el momento en que la persona fallece, dice Génesis capítulo 3, versículo 19, y nos devolvemos otra vez al texto de origen que generó toda esa situación de la introducción de la muerte al mundo. El hombre es el que invita a la muerte a venir. Dios le hizo una advertencia y Dios le dijo: desobedeces y le vas a abrir la puerta a la muerte para que venga sobre tu vida. El hombre invitó a la muerte a entrar. El hombre le dio a la muerte un poder que, como vamos a ver más adelante, Cristo en determinado momento se lo logra quitar. Pero hasta ese momento el hombre tiene el poder sobre el mundo entero. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Muy duro, cuando Dios le está dando el castigo al hombre por su pecado, a Adán y a Eva, en el caso de el hombre, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Y así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que tierra, y a la tierra tendrás que volver. Ese versículo 19 es tan impresionante porque cuando Dios le dice a Adán: si usted peca va a morir, no necesariamente cada pecado que el hombre comete, el hombre es acabado, porque si no, no existiría nadie en el mundo. Lo primero que sucede es la muerte espiritual. El hombre allá afuera está pecando todos los días y espiritualmente está muerto, usted y yo lo sabemos.
pero le va a llegar un momento, la muerte física, que es la que va a cortar precisamente y va a determinar su condición eterna. Decíamos al principio que Adán no vio la muerte física en el momento de pecar contra Dios, pero tarde o temprano sí llegó a verla. Por eso es que Dios le dice, va a llegar un momento en que vas a morir y es Dios el que va a determinar en el calendario hasta dónde es que yo voy a llegar. Por lo menos he llegado a 56 años y 4 meses. No sé cuánto más me espera. No sé si esta será mi última noche. Ese no es el punto. Aquí el punto es que lo que Dios le está diciendo al ser humano es que el hombre va a volver al polvo de la tierra de donde el hombre fue tomado. Porque usted y yo no somos más que tierra. Exactamente cuando se hace un análisis de toda la composición química del ser humano, es increíble cuántos elementos de la química que hay en la naturaleza y propiamente en la tierra, usted y yo los tenemos. Para empezar, 3 partes del cuerpo humano es agua y el resto es todos esos químicos que los encontramos en el polvo. Esta infografía, para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual, es muy claro en determinar que el hombre es un ser tripartito. El hombre tiene un cuerpo, que es lo que todos vemos, el hombre tiene un alma y el hombre tiene un espíritu. Si hablamos de mortalidad e inmortalidad, el cuerpo humano es lo único que muere. Por eso yo le vuelvo a reiterar que el ser humano, espiritualmente hablando, es inmortal. Porque el espíritu nunca va a morir, el alma nunca va a morir. Cuando una persona muere, lo que enterramos es su cuerpo. El espíritu no lo enterramos, eso no se entierra. Eso es invisible y solo Dios conoce su sustancia corpórea. Eso no se entierra. Pero vean qué interesante, al ser nosotros tripartitos, al tener espíritu, es el espíritu, nuestro espíritu, el que se comunica con Dios. Nuestra parte espiritual es la que Dios ha provisto para que usted y yo tengamos una comunión con el Eterno. Yo no me comunico con Dios a través del cuerpo, me comunico con Dios a través de mi espíritu. Y mi alma, que es otra parte muy importante e inmortal de mi ser, es todo aquello que tiene la voluntad. Es donde están mis emociones, es donde están mis sentimientos, es ahí donde se toman las decisiones tan importantes que son las que me van a llevar al cielo o me van a llevar al infierno, porque en el alma está la voluntad. En el alma yo decido obedecer a Dios o decido desobedecer a Dios. Y el cuerpo yo lo llamo un estuche. El cuerpo simplemente es una funda. El cuerpo es algo que simplemente ha sido provisto para que los demás lo vean. Pero este cuerpo no sirve de nada. Este cuerpo tiene que pudrirse. Ese cuerpo está contaminado. Jamás entraré al cielo con este cuerpo. Dios definitivamente tiene que darnos un nuevo cuerpo. Dios tiene que transformarnos, porque este estuche está totalmente perdido, está totalmente contaminado. Así de simple es, y es una manera muy clara de poder entender cómo es que funcionan esas áreas tripartitas, que son las que componen el ser humano. Ahora, ¿por qué decimos que el hombre es simplemente tierra, el hombre es simplemente polvo? Cuando nos devolvemos a Génesis capítulo 2, versículo 7, encontramos que Dios está formando al hombre. ¿Y de dónde Dios forma al hombre? Hermano y hermana, una cosa es lo que diga la ciencia, una cosa es lo que digan aquellos que supuestamente son más inteligentes que nosotros. El mundo en ese momento ha recibido una serie de mentiras en cuanto a la creación. Y es increíble cómo el mundo hoy se las traga. Y a mí la Biblia me dice clara cómo es que el hombre fue formado. El hombre no aparece de la nada. Es Dios mismo el que toma
la tierra y hace una figura humana. Y luego sopla en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comienza a vivir. Si usted quiere saber cómo es que el hombre apareció en ese planeta, Génesis capítulo 2 versículo 7. Usted no tiene que ir a leer libros de ciencia que lo que van a hacer simplemente es engañarlo y mentirle. El hombre primero fue tierra, pero esa tierra por sí sola no tiene existencia. La existencia se la da Dios personalmente, el cual sopla de su propio aliento al ser humano, y es ahí donde usted y yo, a través de ese soplo, de ese espíritu que Él nos ha dado, es que entonces obtenemos vida y comenzamos a vivir hasta el momento en que Dios determine no más. Cuando vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7, entonces ya vamos al otro lado de lo que estamos conversando. Una cosa es en el momento en que el hombre es formado y vive, y ahora otra muy diferente, ya el momento en el que el hombre muere. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, me dice qué pasa cuando la persona muere. Dice Salomón en su libro de Eclesiastés: tu cuerpo vino de la tierra. Ya lo leímos en Génesis 2:7. Y cuando mueras, regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios, y cuando mueras, regresará a Dios, pues fue Él quien lo dio. Entonces, hay una unión de elementos en el momento en que el hombre es formado, pero habrá una desunión de esos mismos elementos en el momento en que el hombre muera. Entonces su cuerpo se desintegra. Cuando la palabra del Señor me dice que el cuerpo vuelve a la tierra, de lo que me está hablando es de la desintegración corpórea. Andan por ahí una serie de doctrinas que no sé quién las inventó o de dónde se las sacaron, y hasta las predican en los púlpitos, y está relacionado con lo que sucede con el cuerpo en el momento de morir. Hay personas creyentes que predican que el cuerpo humano no debe ser incinerado en el momento de su muerte, sino que tiene que ser llevado a la tierra, tiene que ser llevado a la tumba, porque es lo único que Dios acepta cuando la persona muere, y es el protocolo que hay que hacer con el cuerpo. A mí la Biblia no me dice absolutamente nada acerca de eso. La incineración de cuerpos humanos, eso es algo que desde la antigüedad se daba muchísimo. En Egipto se daba mucho la incineración de los cuerpos. Recuerde usted que en el Gena, en el contexto de los hebreos, en los evangelios, desde el año 600 a.C., los cuerpos que no se enterraban se incineraban. Aquí la Biblia no me dice si el cuerpo humano tiene que estrictamente ser enterrado o no ser enterrado. Aquí la Biblia lo que me está diciendo es que el hombre, en el momento en que muere, el hombre se desintegra, el hombre totalmente vuelve de donde fue originado, ya sea que haya sido incinerado o ya sea que haya sido enterrado. Aquí el tema de lo que hacemos con el cuerpo no es tan importante. Aquí es lo que nos dice la palabra del Señor, lo que le sucede al cuerpo cuando ya es inerte, cuando ya ha sido separado de su espíritu. Y entonces el espíritu, dice la palabra del Señor, ese regresa a Dios, porque es Dios el que lo da. Claro, cuando Dios forma al hombre, el poco de tierra no sirve de nada si Dios no sopla sobre el hombre. Dios es el que da la vida. Dios es el dador de la vida. No es la madre naturaleza. Reconozcámosle al Creador que Él es el que da la vida, y por tanto Él es el único que puede quitar la vida. Nadie puede cegar una vida. Dios es el que determina quién vive, cuánto tiempo va a vivir, hasta qué momento entonces es que esa vida va a ser cegada. Dios es el dador de la vida. Cuando la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice que el espíritu o el aliento de vida ya no está en poder del muerto. La persona muere e inmediatamente el espíritu sale del cuerpo humano y dice que regresa a Dios. Ahora, se ha predicado
terriblemente. Y hay muchas sectas que utilizan Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, para mentirle a las personas y decir que no hay problema, que cuando usted muere, su espíritu va para donde tatica Dios. Que usted en el momento en que muere, muere confortado y va inmediatamente a estar adorando al Eterno con alitas y una arpa y una aureola, y va a andar ahí paseándose de un lado por el otro. Porque dice que los espíritus vuelven otra vez a Dios. Pero cuidado, tenemos que hacer una interpretación correcta de lo que dice la palabra del Señor. El espíritu vuelve a Dios porque el espíritu es propiedad de Dios. Dios es el dueño de todo. Y en el momento en que la persona muere, entonces ese espíritu, al ser dado por Dios, Dios lo vuelve entonces otra vez a tomar. Ahora, ¿pero qué sucede con ese espíritu? El hombre, en el momento de morir, deja de existir como un ser viviente. En eso estamos totalmente claros. Ya no hay nada que hacer. La misma persona, ya su corazón deja de latir, ya las células empiezan a morir, el cuerpo se empieza a descomponer y a degradar, y ya se acabó terrenalmente la existencia. Pero va a llegar un momento, y más adelante tenemos que hablar entonces de otro grandísimo tema, que el mundo allá afuera lo obvia, que el mundo allá afuera lo tergiversa, y se trata de la resurrección de los muertos. Nosotros como creyentes creemos en la resurrección de los muertos, y por eso insistimos que la muerte no es una extinción. Olvídese. La muerte lo que hace es darnos el comienzo de la verdadera vida que eternamente usted y yo vamos a vivir. Valga la redundancia. Va a llegar un momento en que Dios entonces va a tomar ese espíritu de ese muerto y lo va a volver a reunir otra vez con el cuerpo de esa persona que murió. Los elementos se vuelven a unir otra vez para la resurrección de los muertos. La Biblia me habla de 2 resurrecciones. Más adelante vamos a hablar acerca de la resurrección. Hay personas que predican de 8 resurrecciones. Es increíble cómo muchas iglesias, muchas doctrinas tergiversan la palabra del Señor. A mí la Biblia me habla solamente de la resurrección de los justos y de la resurrección de los injustos. Más adelante hablaremos acerca de eso. A lo que quiero llegar apenas en este preámbulo que estamos desarrollando es que lo único que puede resucitar es el cuerpo. El alma no resucita. El espíritu no resucita. Lo único que va a resucitar es el cuerpo. Y es donde más adelante se le va a pedir a la muerte y al infierno que entreguen todos sus muertos, porque esos muertos tienen que llegar a ser juzgados. Vean lo que dice Juan capítulo 5, el mismo Jesús. En el versículo 28 y 29, Jesús nos dice: no se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces, dice Jesús, los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Esos 2 versículos son muy importantes que nos quede claro. Va a llegar un momento en que los muertos van a resucitar. Pero ya el bueno y el malo, a partir de la resurrección, nunca más volverá a tener relación y armonía alguna. En ese momento estamos revueltos los buenos y los malos. Estamos revueltos el trigo y la cizaña. Estamos revueltos los obedientes y los desobedientes. Estamos revueltos las ovejas y los cabritos. Estamos revueltos los de la derecha y los de la izquierda. Pero va a llegar un momento, en el momento en que el hombre muere, y vamos a analizar la condición de los muertos después de partir de ese mundo. ¿Qué sucede con esos 2 grandes grupos que en ese momento están revueltos? En el momento de la muerte, los seres humanos son separados para siempre jamás en 2 grandes grupos: los salvos y los no salvos.
los que van a heredar la vida eterna, los que van a heredar el lago de fuego. Y si usted no me cree, le vuelvo a leer otra vez Juan capítulo 5, versículo 29, cuando Jesús dice que los muertos saldrán de sus tumbas y serán separados los que hicieron lo bueno, y lo está diciendo Jesús. Si usted tiene algún problema con ese concepto, ya usted sabe a dónde llevar su consulta y su queja. Llévesela a Jesús. Yo estoy leyendo la Biblia. Jesús dice que el bueno vuelve a vivir y estará con Dios para siempre. Pero el otro grupo, los que hicieron lo malo, volverán a vivir para ser castigados. Buenos y malos se separan para siempre jamás. Nunca usted, después de morir, volverá a ver a aquella persona que le maltrató. Nunca usted volverá a tener relación alguna con aquellas personas que le dañaron, con aquellas personas que fueron malévolas en ese planeta. No volveremos a tener armonía con ellos. Ellos estarán en un grupo, los justos estarán en otro segmento. Más adelante vamos a ir a Lucas capítulo 16, cuando Jesús nos habla acerca del rico y Lázaro, que es precisamente el relato más claro. El rico y Lázaro no es una parábola. El rico y Lázaro es una verdad. Jesús corre el telón y nos enseña qué hay después de la muerte. Con calma vamos a ahondar en Lucas 16, de 19 en adelante, en la sesión que corresponda. En este momento estamos concentrados en definir qué es la muerte y qué no es la muerte. Decíamos en nuestra sesión anterior que la muerte, que es el cuarto jinete, y el infierno, que es el quinto jinete, actúan de manera conjunta. Y de la misma manera, al igual que el infierno, la muerte tiene cualidades de una persona. La muerte tiene pensamientos, tiene emociones, tiene voluntad, puede actuar con poder y libertad limitada sobre todo ser viviente, en un tiempo, en un espacio dado por Dios, autorizado por Dios. La muerte no se mueve a la libre, como tampoco el infierno lo hace, ni el mismo Satanás puede hacer lo que le da la gana, porque Satanás, lo quiera o no lo quiera, es un instrumento en las manos de Dios. La muerte puede celebrar pactos, ya lo habíamos dicho anteriormente. Hay personas que hoy pactan con la muerte, tienen a la muerte como un ídolo, tienen a la muerte como un santo, ellos se entregan a la muerte, conversan con la muerte. La muerte todos los días acaba con miles de seres humanos, decíamos el martes, nunca se satisface, y el poder de la muerte será limitado hasta el momento en que Dios diga: mándeme todos los muertos para ser juzgados. La muerte va a llegar totalmente a ser, ya al no tener trabajo que hacer, entonces ya no habrá razón para su existencia, para su trabajo, y tanto ella como el infierno serán lanzados al lago de fuego. El próximo martes vamos a seguir ahondando en esos detalles acerca de la muerte, y el próximo martes voy a hablar con usted acerca del ángel de la muerte. ¿Existe el ángel de la muerte en la Biblia? ¿Es verdad que existe un ángel de la muerte? La respuesta es no. No existe un ángel de la muerte. Y lo vamos a demostrar a la luz de la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque vamos poco a poco, a la luz de las Escrituras, conociendo la verdad en cuanto a todos estos conceptos del día a día, esos conceptos escatológicos. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que podamos tener claro este tema de la muerte. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos, Señor, en esta tierra, tenemos la oportunidad de poder, Señor, ponernos a cuenta contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Precisamente de eso vamos a hablar el próximo martes. La oportunidad que usted y yo tenemos y que se acaba cuando llegue la muerte. Si Dios lo permite, de esto estaremos hablando el próximo martes. Oportunidad hasta la muerte. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Mientras yo esté respirando, la misericordia de Dios todavía prevalece. Dios me quita el aliento de vida, y hermano y hermana, dependiendo de lo que yo haya hecho, pensado o dicho, así será mi eternidad.
Así es que el tema promete estar bueno y le invito para que se quede con nosotros en estos tiempos de Facebook Live, martes y jueves 5 de la tarde. Hoy, 7 de la noche, la doctora Gisela Araya, en su programa radial de MP Radio Psicología del Alma, estará desarrollando un tema que ella ha titulado Las consecuencias de la amargura. Muchas personas hoy en día viven amargadas y le amargan la existencia a los demás. ¿Cuáles son las consecuencias de esas amarguras? Hay consecuencias físicas, emocionales, espirituales. La doctora Araya, dentro de una hora, estará hablando con usted y conmigo acerca de esas consecuencias. Ella tiene conocimiento teórico del tema al ser una profesional en psicología, pero también lo sustenta a la luz de la palabra del Señor, que es más importante todavía. De eso estaremos poniendo mucha atención en una hora en MP Radio. De noche o de día, tu mejor compañía. En MP Radio ya tenemos 1150 capítulos de la Biblia, de 1189. Ya tenemos el 97% de la Biblia. A la vuelta de 15, 22 días vamos a tener toda la Biblia completa. Y si eso es poco, tenemos 2300 melodías programadas las 24 horas. Hay 3450 tracks sonando para su bendición y su edificación. MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Que Dios les bendiga.